Amigos de Agenda Parlamentaria, continuamos con nuestras entrevistas en nuestra edición de hoy. Estamos con el congresista Martín Belaúnde Moreira, destacado parlamentario, representa Solidaridad Nacional por Lima. Congresista, ¿cómo está? Buenas tardes al canal del Congreso, a usted y, por cierto, a toda la vasta audiencia a lo largo y ancho del territorio nacional. Bueno, contarle a los televidentes parte, digamos, de su biografía política. Bueno, ella es bastante conocida, además de haber sido embajador del Perú en Argentina, trabajó también en el tema anticorrupción. Así, fui presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción. Lo llamaron también SAR Anticorrupción en algún momento. Sí, ese era un apodo, más que nombre. Lo que pasa es que el presidente de la Comisión Nacional de Lucha contra la Corrupción y la Promoción de la Ética en la Gestión Pública era un hombre eterno. Pues, larguísimo, además. Sí, entonces había que ser presidente de la Comisión Nacional Anticorrupción y, más en corto, SAR Anticorrupción. Pero a mí no me gustaba que me llamaran SAR Anticorrupción. Y aquí en el Congreso ha sido presidente de la Comisión de Fiscalización. Aquí he sido presidente. Contraloría. Y Contraloría, efectivamente. He sido también, como usted ya lo dijo, embajador del Perú en Argentina. He sido representante permanente del Perú ante organismos internacionales de minería. Eso lo fui hace casi 30 años. ¿De minería? Sí, en los años 85 y 86. Y mi oficina en sede en Londres. Y ejercí ese cargo también simultáneamente con el de director ejecutivo de MINPECO UK para todo el área europea. Bueno, y he sido también decano del Colegio de Abogados de Lima y presidente de la Junta de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú, entre otras cosas. Y gerente general de MINPECO hace muchos años, más o menos 30 años. Permítame empezar hablando sobre el tema de la corrupción, porque en algún momento la esposa del presidente Humala escribió en el Twitter, ¿no? Habló sobre el tema de corrupción. Dijo, es tan difícil actuar correctamente en el país, o caminar derecho, mejor dicho. ¿Es difícil caminar derecho en la administración pública? Bueno, es difícil caminar derecho para quienes andan torcidos, ¿no? Y a veces eso es una cosa que es casi genética, ¿no? Hay una tendencia natural de cierta gente de andar por ahí media torcida. Pero yo creo que el tema de la corrupción se le ha quizás manoseado demasiado. Fíjese usted, no basta que una persona haga discursos, la corrupción, qué horrible, se raja las vestiduras. No. Cuando uno quiere atacar la corrupción, tiene que establecer, fijar, descubrir, destapar, revelar hechos concretos, específicos, que tengan indicios creíbles de actos de corrupción o de actos ilegales. La prédica, el sermón santurrón de lucha contra la corrupción, me parece a mí una cosa inútil y a veces hasta hipócrita. Nosotros, si queremos efectivamente luchar contra la corrupción, tenemos que poner el dedo en la llaga y descubrir la pus donde exista, precisamente para curarla. La Contraloría está haciendo un buen trabajo. Usted ha sido de cerca durante su gestión como presidente de la Comisión de Fiscalización, el tema. Bueno, me imagino que sí, ¿no? Yo recuerdo que cuando usted estuvo como presidente, el Contralor Curi habló inclusive de abrir nuevas oficinas, porque habían regiones que no tenían sede de Contraloría para poder trabajar más directamente. Fíjese usted, la Contraloría no se trata de que crezca burocráticamente como si fuera un tumor. Yo prefiero a veces tener equipos más reducidos, más compactos, que sean efectivos. La Contraloría, yo diría, la observación que yo le podría hacer a la Contraloría, que no es necesariamente crítica, ¿no? Es simplemente observación. Es que por su propio funcionamiento la Contraloría tiene que ser discreta. Y eso quizás hace que el público no se percate de todo el inmenso trabajo que realizan o que se supone deben realizar. Pero la Contraloría no puede entrar en la gestión. El Contralor y los funcionarios de la Contraloría no pueden reemplazar al funcionario público, al gerente o al director, que puede tomar malas o buenas decisiones. Lo que la Contraloría debe hacer
y a veces da la impresión que no lo hace, es, señor, aquí se ha violado la ley, aquí no se ha cumplido tal o cual dispositivo, reglamento o protocolo. Aquí se ha habido una festinación de trámite. Entonces la Contraloría tiene sobre todo que hacer un control de legalidad y luego tiene que hacer a posteriori un control de gestión en función de resultados, pero no le puede decir por adelantado al funcionario cómo debe actuar. Y por supuesto, la Contraloría, como cualquier oficina pública del Perú, está sujeta a la fiscalización, supervisión del Congreso de la República, como primer poder del Estado. Vayamos a otro tema, congresista Martín Belaunde, y es el tema Chile, ¿verdad? Que es un tema que lo tenemos desde hace ya 5 o 6 años, desde que se presentó en la Corte de La Haya esta demanda. Hemos tenido hace pocos meses el tema de la fase oral, que es la fase final, y estamos a la espera del veredicto final que tome finalmente la Corte Internacional de Justicia. Bueno, no voy a hacer yo la historia de las relaciones peruano-chilenas, todos las conocemos, ha sido una historia que en el siglo XIX, particularmente en los años 1869 a 1833, hubo una guerra. Después hemos tenido pues momentos de gran tensión y hay momentos en que esa tensión ha disminuido. Yo diría que hoy día, a pesar del diferendo, del litigio que tenemos con Chile ante la Corte Internacional de Justicia con sede en La Haya, tenemos una relación relativamente buena. Pero hay un punto, hay un triángulo peruano, chileno, boliviano, y me temo, como lo he dicho hoy día en el Expreso, en mi columna bimensual que tengo en Expreso, es de que no es un triángulo precisamente amoroso. Es un triángulo algo conflictivo, y cuando no es conflictivo es tenso. Ahora bien, todos sabemos que Bolivia es un país mediterráneo que se convirtió así como consecuencia de la Guerra del Pacífico, cuando los chilenos invadieron la provincia litoral o Antofagasta y cercenaron y se anexaron de facto primero y luego de jure con el Tratado de 1904. Eso ha originado en Bolivia una tremenda frustración histórica, nacional, social e individual. Y no se puede negar que también ha limitado el desarrollo de Bolivia. A nosotros perdimos como consecuencia de la Guerra del Pacífico, primero Tarapacá, luego cedimos temporalmente sujeto a un referéndum que a la postre no se realiza, y en el año 29 zanjamos el tema. Primero recuperamos Tarata, que estaba siendo ocupada indebidamente por Chile. Y luego Tacna, pero recuperamos Tacna al precio de sacrificar Arica. Y en el tratado del año 29, concretamente en el artículo 1 de su protocolo complementario, se estipuló que ni el Perú ni Chile podían ceder a un tercero sin el consentimiento de la contraparte cualquiera de esos dos territorios. Congresista Belaunde, entonces, ¿cómo entender la propuesta que ha hecho el gobierno de Chile a Bolivia para otorgarle una salida al mar por territorio peruano? Bueno, fíjese usted, la puede hacer como propuesta tentativa. Ahora bien, Chile, en esta supuesta protesta o propuesta, esta supuesta oferta que no sabemos si se ha formalizado o no, si ha sido hecha o no ha sido hecha, o es un balón de ensayo, que me parece la situación, lo podría hacer. Pero en ese caso tiene necesaria y obligatoriamente que consultar con el Perú y pedir la autorización del Perú. El presidente Piñera ha dicho que no se trataría de una cesión soberana, sino de un uso autónomo acompañado de algunas ventajas tributarias. Yo quisiera recordar a su vasta audiencia y lógicamente también a la chilena, y también, si me escuchara
Dios lo quisiera, al propio presidente chileno y al canciller chileno Alfonso Moreno, que el protocolo, el artículo 1 del protocolo complementario habla de cesión, no habla de cesión soberana, habla de cesión. Y por consiguiente, en el supuesto de que hiciera esa oferta a Bolivia, tiene que tocarle la puerta al Perú, claro, y decir, ¿están ustedes de acuerdo o no? ¿Por qué? Y esto es bueno que se recuerde, es bueno que el público chileno también lo recuerde, que el Perú conserva derechos en Arica, que están consagrados en el Tratado del año 29, en el protocolo complementario y además en el acuerdo que se llevó a cabo el año 99. Y esos derechos consisten en una servidumbre sobre los canales acueductos de Uchucuma y Mauri, una servidumbre ferroviaria en el ferrocarril Tacna-Arica, ferrocarril que tiene un uso muy precario, pero que todavía está ahí. Y por último, tenemos un libre tránsito y un puerto libre, del más amplio puerto libre para el traslado de personas, mercaderías y armamento. Y tenemos el muelle de Arica y tenemos la aduana de Arica, muelle peruano en Arica y muelle y aduana peruana en Arica. Esos son derechos del Perú, que no pueden ser lesionados, violados ni conculcados, que tienen que ser respetados. Ahora bien, nuestra relación con Bolivia es una relación también algo complicada, pero fraterna. Alguna vez Víctor Andrés Belaúnde dijo que Bolivia y Perú, más que hermanos, eran gemelos. Pues bien, en el supuesto de que, en mi opinión personalísima, en el supuesto de que si hiciera esa propuesta, el Perú no debe reaccionar negativamente. El Perú debe actuar en forma abierta, fraterna, solidaria con Bolivia. Y no debería decir un no. Lo que debe decir, en mi modesta o no tan modesta opinión, como se quiera decir, es de que el Perú debe insistir en el respeto de sus derechos en Arica y también que se respeten sus derechos de soberanía marítima, que eventualmente le reconozca la Corte Internacional de Justicia. Congresista Belaúnde, de aquí a julio o a junio, cuando la Corte dictamine finalmente, van a ocurrir muchos seguramente hechos. El último que acaba de registrarse es este video difundido a través de las redes sociales, en el que se observa a marinos chilenos gritando frases duras. Hay que degollar a los peruanos. Contra argentinos, bolivianos y peruanos. El ministro de Defensa ha confirmado la veracidad de lo ocurrido, ha dicho que ocurrió en la tercera semana de enero en Viña del Mar, que ya se van a imponer las sanciones y que la política de Chile no es la de este hecho, de este exabrupto como ha calificado, sino que por el contrario es la de mantener una posición pacífica con el país, con el Perú concretamente. Pero, ¿cómo entender esta situación? Bueno, en primer lugar, mi lectura que estos gritos de guerra y estas amenazas de degollar, matar y hacer sabe Dios qué cosa con peruanos, bolivianos, no sabía que también con argentinos. Sí, argentinos, sí. Bueno, son cosas que no son cosas nuevas, forma parte de la instrucción, de la doctrina, porque hay que pues excitar, exaltar, y a veces no hay nada que exalte más. Hay dos cosas que exaltan al ser humano: el amor y el odio. Y el ejército está hecho un poco para exaltar los odios. Pero si se quiere tener una relación fraterna, solidaria, de solidaridad continental, de solidaridad cultural, somos pues efectivamente repúblicas hermanas, somos pueblos hermanos con bases culturales que nos unen, porque tenemos tanto los peruanos, bolivianos, chilenos y argentinos una base andina, una base quechua aymara, una base colonial. Y entonces
de menos tenemos que aprender a respetarnos. Y para aprender a respetarnos y para tener una buena relación, tenemos que comenzar por no insultarnos. Entonces, me parece bien que el gobierno chileno tome disposiciones para que no se sigan cantando, voceando esos abominables gritos de guerra. Me parece bien, habrá que esperar que sea así. El tiempo nos va ganando, congresista Belaúnde. La verdad que es un gusto conversar con usted, aparte de los temas históricos que los conoce al detalle. Solo quería terminar con una reflexión suya al país respecto a este tema, a cómo tenemos que esperar de aquí hasta junio o julio el veredicto final de La Haya. Yo creo que el veredicto de la Corte Internacional de Justicia debe ser esperado, en primer lugar, con paciencia. Obvio, ¿no? En segundo lugar, con esperanza. En tercer lugar, con serenidad. Y en cuarto lugar, con ecuanimidad. Esas serían mis 4 recomendaciones. Y no caer en tentaciones, ¿no? No hay que caer en tentaciones, no hay que ser triunfalista, no sabemos cómo. Nadie sabe cómo va a ser esa decisión. Son 14 personas, 14 jueces permanentes, uno que se ha excusado por haber sido asesor del gobierno chileno, y 2 jueces ad hoc, nombrados por cada uno de los países, pero que no son abogados, son jueces ad hoc. Entonces nosotros tenemos que esperar esto con tranquilidad, sin alarmas, sin odios, serenidad, y pensando que el fallo es un trance, es una etapa en el camino de nuestra relación bilateral con Chile. Pero lo permanente es que Perú y Chile son vecinos territoriales y también vecinos marítimos. Y ojalá que esta sentencia delimite bien nuestras fronteras y sea justa. Y no debemos olvidar que detrás de la justicia subyace siempre la equidad. Le agradezco mucho, congresista, muy gentil. El congresista Martín Belaúnde Moreira estuvo aquí en el canal del Congreso hablando sobre el trabajo que desarrolla y en especial sobre la situación de las relaciones Perú-Chile.